Bienvenidos a Vic, bienvenidos a la primera prueba de la Copa del Mundo de Trial UCI 2023, una competición que tuvo lugar del 7 al 9 de abril en el circuito de Mas de Vigas, un escenario que en los últimos años se ha convertido en la referencia del trial mundial. La prueba contó con 127 riders de 15 países diferentes en las categorías élite femenino y élite masculino en ruedas de 20 pulgadas y 26 pulgadas. La primera semifinal en disputarse fue la de élite femenino, con 23 riders que debían dar lo mejor de sí, ya que solo las 6 mejores obtendrían una plaza para la final, así que cualquier error podía pagarse caro. Las dos favoritas, la actual campeona del mundo, la alemana Nina Reichenbach, y la ex campeona del mundo, la española Vera Barón, comenzaban la primera vuelta marcando la diferencia frente a las demás riders con posibilidades de entrar en la final. Detrás de ellas, la jovencísima rider local Alba Riera, que se situaba en tercera posición solo a 10 puntos de las dos líderes, seguida muy de cerca de la francesa Nina Vabre, que esta temporada está realizando unas actuaciones muy prometedoras. Algunas de las más jóvenes riders conseguían disputar por primera vez unas semifinales de una Copa del Mundo, y aunque sus puntuaciones quedaban muy alejadas de las primeras, la experiencia les resultaba un buen aprendizaje. En la segunda vuelta, las 4 primeras riders consolidaban sus actuaciones. Detrás de ellas quedaban 2 plazas para 4 riders. Hilda Anderson, que no había dado una buena primera vuelta, quedaba en séptima posición por delante de la vasca Irene Caminos, mientras que la francesa Luino y la alemana Hess conseguían colocarse en quinta y sexta posición respectivamente. Así pues, en la final entraban 2 alemanas, 2 españolas y 2 francesas. Las 6 riders sobre el escenario esperaban el inicio de la final, concentradas y motivadas para esta competición que marca el inicio de la temporada 2023 de Trial UCI. La arena Hess era la primera en entrar en la zona y pasaba sin dificultades los 2 primeros sectores, mientras que en el sector 3 resbalaba y tenía que salvar poniendo un pie. En el próximo sector ponía otro pie para continuar y después de la siguiente colgada se le agotaba el tiempo. Emma Luino, campeona de Francia, pasaba a los 2 primeros sectores, pero al tercero le resbalaba la rueda trasera y caía, empatando a 20 puntos con Hess. Nina Vabre llegaba al sector 2 tirando a 2 ruedas sin dificultad. El paso donde fallaban sus contrincantes lo sacaba girando 90 grados y se le escapaba un pie, pero podía continuar. En el próximo paso, un eje le pasaba encima de una cinta y se quedaba con 20 puntos. Era el turno de la rider local Riera, que llegaba al sector 3 y ante la sorpresa de todos lo pasaba sin dificultades. Alba era la primera en encarar el próximo sector, donde hacía un 2 tiempos con mucha fuerza, colgaba y salía a caballete. Le quedaban pocos segundos, pero Riera llegaba a final de zona sumando 60 puntos. Vera Barón se pasaba los 3 primeros sectores sin dificultad alguna. El cuarto sector lo hacía de forma muy limpia y llegaba a final de zona empatando con Riera a 60 puntos. Entraba en zona la campeona del mundo y con mucha rapidez superaba los 3 primeros sectores, mientras que en el cuarto en un 2 tiempos le tocaba el cárter y terminaba la zona con 50 puntos. La zona UCI era relativamente fácil para estas riders y todas conseguirían marcar puntuaciones muy altas. Hess iba superando todos los sectores hasta que se le agotaba el tiempo y se quedaba con 50 puntos. Luino repetía la misma actuación que Hess sin dificultad y llegaba al último sector, donde se le agotaban los 2 minutos de la zona. Vabre tenía dificultades con el equilibrio en el sector 2, así que debía repetirlo y perdía tiempo, pero volaba hasta el sector 5 sumando también 50 puntos. Riera entraba en la zona con una seguridad y rapidez increíbles, llegando a final de zona prácticamente en el último segundo, sumando 60 puntos y convirtiéndose en la líder provisional. Barón no pensaba ponerle las cosas fáciles a Riera y demostraba por qué es ex campeona del mundo, hasta que en el último sector le costaba aguantar el equilibrio y se le agotaba el tiempo. Reichenbach perdía tiempo en el segundo paso y tenía que rodar muy rápido, llegando al último sector donde hacía una picada preciosa, pero agotaba el tiempo y sumaba 50 puntos. La zona 3 marcaría ya diferencias entre las riders. Hess, Luino y Vabre tenían dificultades y no conseguían sumar ningún punto en la zona. Riera entraba muy motivada y sumaba 10 puntos en el primer sector. Llegaba a la rampa de vigas y conseguía colgar al primer intento y además sacar la bici y continuar, mientras que en el tercer sector le tocaba el pedal y no sumaba, pero Riera no se rendía y llegaba al final de zona, consiguiendo 50 puntos frente a los 0 puntos de las demás.
Barón llegaba al sector 2 e intentaba colgar la rueda delantera en su punto más alto. Lo intentaba 3 veces, pero finalmente se caía y salía de la zona solo con 10 puntos. Reichenbach no aguantaba el equilibrio en el primer sector y pasaba por encima de una cinta, quedándose sin sumar puntos. La zona 4 volvería a marcar grandes diferencias entre las finalistas. Mientras Hess y Louinhaux sumaban 10 y 0 puntos respectivamente, Vabre conseguía pasar los dos primeros sectores, pero en el tercero le resbalaba la rueda trasera y se caía. Riera entraba con mucha seguridad y velocidad. El tercer sector lo superaba con la técnica del prebote y acababa con 60 puntos. Barón quería poner presión sobre Riera y se sacaba todos los sectores sin dificultades, aguantando los equilibrios y llegando a todas las tiradas hasta salir de la zona prácticamente en el último segundo, pero con todos los puntos en el bolsillo. Reichenbach hacía la zona con dificultades en los dos primeros sectores, sin poder sumar, pero es una luchadora y se sacaba los sectores 3, 4 y 5. En el sexto no aguantaba el equilibrio y pasaba una cinta, 30 puntos para Reichenbach. La zona 5 serviría para definir la segunda y tercera posición del podio, puesto que Alba Riera había sumado ya puntos suficientes para ganar la prueba. 10 puntos para Hess y para Louinhaux, mientras que Vabre conseguía 30, ganándose la cuarta posición en la final. Riera entraba sabiéndose ganadora, con ganas de aumentar su ventaja, pero se le resistía al cuarto sector. Sumaba 30 puntos y se convertía en la revelación de esta Copa del Mundo, y además en casa frente a su afición. Barón tenía suficiente con 20 puntos para subir al segundo cajón del podio y Reichenbach pasaba los tres primeros sectores ya sin presión. Agotaba el tiempo de zona y terminaba en tercer lugar. Y Alba Riera, la joven de Vic de 15 años, se imponía por delante de Vera Barón y Nina Reichenbach en las posiciones de podio, con Vabre, Hess y Louinhaux en cuarta, quinta y sexta posición. Las semifinales fueron un poco duras, mucho calor a las 3 de la tarde, pero bien. La final, muy bien, no me esperaba haber ganado, pero muchas ganas de seguir compitiendo. Muy contenta, la primera Copa del Mundo y una victoria, no puedo pedir más. Los objetivos esta temporada sería ganar los Juegos Mundiales de la Juventud, que se hacen aquí en España, y después ir al Mundial y clasificarme por la final y, si puede ser, un podium. Las semifinales de élite masculino de 20 pulgadas se presentaban muy ajustadas, como ha ocurrido en las últimas competiciones internacionales. Alejandro Montalvo, número 1 del ranking UCI de 20 pulgadas, empezaba con mucha seguridad y se sacaba todos los pasos, a excepción de uno, que parecía imposible, y conseguía 290 puntos. Detrás de él, Borja Conejos se quedaba a 20 puntos de Montalvo. El finlandés Nilo Stenvall marcaba 260 puntos, siendo la sorpresa de la primera vuelta, y 10 puntos por debajo empataban el actual campeón del mundo de rueda de 20 pulgadas, el catalán Eloi Palau, que había empezado la competición sufriendo un problema mecánico, y el inglés Charlie Rolls. El alemán Oswald y el local Martí Riera empataban a 220 puntos. En la segunda vuelta, Conejos conseguía realizar una actuación perfecta, marcando 300 puntos, seguido de Montalvo, que repetía los 290 de la primera vuelta. Palau marcaba la tercera mejor puntuación con 280 puntos y recuperaba posiciones. El finlandés Stenvall se quedaba a 10 puntos de Palau y Rolls repetía 250 puntos. Oswald mejoraba su actuación y entraba en la final, pero una lesión le impediría correr la final y su puesto lo ocuparía el francés Grillon. Así pues, en la final, Montalvo, Conejos, Stenvall, Palau, Rolls y Grillon. 6 riders con rueda de 20 pulgadas a punto de empezar una final en la que se preveía muy ajustada, con la sorpresa del joven finlandés Nilo Stenvall entre los 4 riders que encabezaban el ranking mundial. El francés Grillon entraba en la primera zona, los dos primeros sectores no tenían grandes dificultades, mientras que en el tercer sector Grillon tenía que hacer 2 intentos para colgar la bici, pero perdía el equilibrio y se caía. Rolls llegaba al paso que Grillon no se había hecho y lo superaba sin problemas. El cuarto sector no era problema para Rolls, que llegaba a un tirón larguísimo, tiraba y tocaba con el cárter. Se quedaba con 40 puntos. Era el turno del actual campeón del mundo en rueda de 20 pulgadas, Eloi Palau, que superaba los dos primeros sectores sin dificultad. En el tercero tenía que colgar 2 veces para aguantar y sacarla para llegar hasta el sector 5, la tirada larga. Se preparaba y llegaba, pero se le giraba la dirección y el eje de la bici le cruzaba la puerta. 40 puntos también para Palau. Stenvall llegaba al tercer sector, donde necesitaría hasta 6 intentos para conseguir aguantar y sacar la bici. Se quedaba con 30 puntos por falta de tiempo.
Conejos comenzaba la zona con mucha velocidad hasta llegar al paso que no habían logrado ni Rolls ni Palau. Lo intentaba tirando a brazos desde el suelo, pero le tocaba al cárter y finalmente repetía la misma trazada que los anteriores. Ponía pie y salía de la zona con 50 puntos. Montalvo empezaba muy concentrado, iba superando todos los sectores hasta llegar al gran tirón del sector 5. Se preparaba y con una gran potencia conseguía llegar a la piedra más alta sin perder tiempo, conseguía sumar 60 puntos. La zona 2 tenía un primer sector muy difícil donde Grillon debía realizar 3 intentos. En la colgada del segundo sector le tocaba al cárter pero podía seguir hasta que terminaba con 0 puntos. Rolls subía al primer obstáculo a 2 tiempos, lo aguantaba y pasaba hasta el tubo más alto donde podía colgar pero le tocaba al cárter al sacar la bici. Se le terminaba el tiempo después del tercer sector y se quedaba con 20 puntos. Palau entraba en el primer paso donde tenía que poner un pie para equilibrarse. Conseguía colgar en el tubo vertical pero también le tocaba el cárter. El catalán se sacaba los 10 puntos del sector 3 y se le agotaba el tiempo. Zenval se quedaba sin poder sumar ningún punto ya que se le resbalaba la rueda trasera y se caía. Era el turno de Conejos, que subía el primer paso a 2 tiempos sin problemas. También conseguiría sacar la bici de la colgada más alta con mucha facilidad. En el tercer sector seguía sumando puntos con un giro espectacular. El próximo paso se le resistía y se llevaba 40 puntos. Montalvo hacía la misma trazada que Conejos en el primer paso para llegar al tubo vertical, donde colgaba y la sacaba con gran fuerza física. Sin problemas llegaba al cuarto sector, donde le resbalaba la rueda delantera y ponía un pie. 30 puntos para el madrileño. Grillon entraba en la zona 3, donde pasaba el primer sector poniendo un pie. El francés necesitaba 2 intentos para pasar la piedra del sector 2. Se encanaba la rampa, la colgaba pero ponía pie para recuperar la bici. El siguiente sector se lo sacaba con un pie y terminaba con 30 puntos. Rolls superaba los 2 primeros sectores muy rápidamente y colgaba la bici en la viga más alta, sacándola con su estilo inconfundible. El sector 5 le presentaba dificultades de equilibrio, pero lograba pasarlo y salía con 50 puntos. Palau necesitaba sumar el máximo de puntos si quería tener opciones de podio. Llegaba a la rampa, colgaba y sacaba la bici de forma limpia y continuaba hasta el final de zona alcanzando los 60 puntos. El finlandés llegaba también a la rampa donde colgaba y sacaba la bici asegurando con un pie. En el sector 5 giraba de forma espectacular y lo pasaba sumando otros 10 puntos, 40 en total. Conejos llegaba muy rápido a la rampa donde colgaba al primer intento y la sacaba sin problemas. En el sector 5 necesitaba 2 intentos para pasar y debería correr mucho para alcanzar los 60 puntos. Montalvo también colgaba en la viga y sacaba con facilidad. El quinto sector lo haría también de forma muy segura y como Palau y Conejos, 60 puntos en el bolsillo. La zona 4 era una de las más difíciles para rueda de 20 pulgadas, en la que Grillon conseguía 10 puntos en el segundo sector. El primer paso era delicado y Rolls aseguraba con un pie. El sector 3 sería el decisivo. Rolls se embalaba para tirar y ponía un pie. El inglés fue el único que llegaba al sector 5, donde se colgaba en un tronco vertical, la sacaba y saltando a caballete conseguía un total de 30 puntos. Palau entraba en la zona y ponía un pie para no caerse. Subía todo el tronco y en el segundo sector saltaba a rueda, se desequilibraba y pasaba por encima de una puerta, perdiendo toda posibilidad de podio. Stenval se tropezaba en la salida y no podía disputar la zona. Conejos necesitaba 2 intentos para subir al primer paso y ponía un pie. En el tercer paso Conejos se embalaba pero acababa cayendo, un paso imposible. Montalvo quería consolidar su liderazgo y el primer paso sería definitivo, aguantando el equilibrio y pasándolo sin error alguno. El madrileño llegaba al tercer sector, quería poner un pie desde el suelo, se resbalaba y se caía, pero se mantenía líder. Grillon superaba el primer sector de la zona 5, pero intentaba hasta 5 veces llegar a la segunda piedra del segundo sector sin conseguirlo. A Rolls se le complicaba también el segundo sector, que intentaba con trazadas distintas sin que ninguna de ellas le permitiera llegar a colgar la bici. Palau también llegaba al sector 2, colgaba, le tiraba, conseguía llegar y ponía pie para ayudarse, pero terminaba cayéndose. Stenval se rendía en ese paso al considerarlo imposible. Conejos y Montalvo aún tenían posibilidades de victoria. Conejos hacía una trazada similar a la de Palau y poniendo pie conseguía seguir y llegar hasta el sector 5, donde se le agotaba el tiempo con 30 puntos. Montalvo se lo jugaba todo y no fallaría, siendo el único rider que conseguía colgar en el sector 2, sacar la bici sin ningún pie y proclamarse ganador. Montalvo ganador y líder de la Copa del Mundo 2023, seguido por Borja Conejos y tercer puesto para el británico Rolls. Palau quedaba en cuarto lugar con Stenval y Grillon en quinta y sexta posición.
La verdad es que muy bien, he hecho prácticamente unas semifinales perfectas, 2.90 y 2.90. La verdad es que contento de tomar la victoria en las semifinales. Sabía que era importante en las semifinales de cara a la final porque iba a estar muy apretada la final. Hoy en día el nivel es altísimo, las zonas son muy complicadas, los rivales son de un nivel altísimo, o sea que tanto la semifinal como la final ha sido un nivel muy acertado y la verdad es que pues doy la enhorabuena a la organización y ojalá que se mantenga así el nivel. Yo sé que es complicado porque claro, es una línea muy fácil entre en que sea imposible y muy fácil, pero nada, muy bien. Me encantaría seguir en lo alto del podio en las competiciones importantes y por qué no, pues ganar el Campeonato del Mundo, claro que sí. Las semifinales de 26 pulgadas tenían como claro favorito al actual campeón del mundo, Jack Carthy, que por un error se saltaba una cinta en la zona 1 y se quedaba con 250 puntos, detrás de los españoles Dani Barón y Sáenz de Ormijana, que encabezaban la primera vuelta con 260. Los catalanes Martí Vayreda y Sergi Junqueras se quedaban 10 puntos por debajo. Por su parte, el francés Noah Cardona sufría un accidente en la primera zona y debía retirarse. Vincent Hermans se saltaba la misma cinta que Carthy en la zona 1 y debería mejorar la segunda vuelta si quería obtener plaza de finalista. Carthy daba una segunda vuelta perfecta, volando por las zonas sin dificultad aparente y marcando los 300 puntos posibles. Detrás suyo, Sáenz de Ormijana conseguía 20 puntos más que en la primera vuelta y Barón repetía los 260, empatando con Martí Vayreda y Toni Guillén, que era la sorpresa de la competición, ya que hasta la pasada temporada corría en rueda de 20. Hermans luchaba por un puesto en la final, sumando 30 puntos más que en la primera vuelta. En la final entraban Carthy, Sáenz de Ormijana, Barón, Vayreda, Guillén y Hermans. Así, a punto de disputar la final, la experiencia de Carthy y Hermans ante el talento de los jóvenes Vayreda, Barón y Sáenz de Ormijana, con Toni Guillén disputando por primera vez una final de Copa del Mundo. Hermans abría la competición llegando sin dificultad hasta el sector 3, donde le resbalaba la rueda trasera y se caía, consiguiendo 20 puntos. El catalán Guillén, que competía por primera vez con rueda de 26, entraba en la zona con ganas de disfrutar de su primera final e iba superando todos los pasos con mucha solvencia, hasta que se agotaba el tiempo y salía con 50 puntos. El olotense Vayreda empezaba la zona a toda velocidad para tener opciones de llegar a final de zona, pero al igual que Guillén agotaba el tiempo y empataba a 50 puntos. Dani Barón entraba también en la zona a toda velocidad, sumando en los 4 primeros sectores sin dificultad alguna. En la tirada larga no aguantaba, tenía que poner pie y no le quedaba tiempo para terminar la zona, 40 puntos para el madrileño. Julen Sáenz sabía que debía ir rápido si quería sumar todos los puntos y necesitaba 2 intentos para pasar el tercer sector, así que debía volar. Conseguía superar el tirón del sector 5 y terminar la zona con los 60 puntos. Carthy no se dejaba impresionar y, como era de esperar, iba superando cada sector sin la menor dificultad. Incluso el sector 5 lo sacó con un 2 tiempos impresionante y aún le sobraba tiempo para llegar a final de zona y sumar también 60 puntos. La zona 2 se presentaba más difícil que la primera. Hermans ponía pie en el primer paso pero conseguía llegar hasta el tubo vertical. Le costaba sacar la bici y acababa poniendo un pedal, pero sumando en el tercer sector se le agotaba el tiempo cuando llevaba 20 puntos. Guillén necesitaba 2 intentos para pasar el primer paso y colgaba la bici en el tubo. Cargaba e intentaba sacarla, pero le tocaba un pedal y se caía. Se quedaba con 10 puntos. Vayreda también necesitaba 2 oportunidades para el primer paso, donde sumaba 10 puntos y colgaba en el tubo que acababa superando tocando con el cárter. Tras el sector 3 se quedaba sin tiempo y sumaba 20 puntos. Barón llegaba al tubo del sector 2 y se le escapaba un pie al sacar la bicicleta, así que continuaba y superaba el cuarto sector, pero se le acababa el tiempo sumando 30 puntos. Sáenz de Ormijana empezaba la zona con apuros, poniendo un pie para no caerse. Colgaba en el tubo y en el momento de sacar la bici se caía atrás sin poder sumar puntos. Carthy llegaba al tubo y era el primer rider de 26 pulgadas que lograría sacar la bici sin pie ni tocar con el cárter, realmente brillante, y seguía volando por encima de los obstáculos hasta que se le agotaba el tiempo. Con 40 puntos se mantenía líder. Hermans superaba sin problemas los 2 primeros sectores, se embalaba y colgaba en lo más alto, pero no conseguía sacar la bici, se caía y terminaba sumando 20 puntos. Guillén igualaba la puntuación de Hermans ya que se veía inseguro para sacar la bici de la colgada y ponía los 2 pies.
Vayreda iba muy fuerte en esta zona, colgando la bici y sacándola con toda facilidad, así que podía seguir sumando hasta que al sector 5 se le agotaba el tiempo. 40 puntos para Vayreda. Barón marcaría la mejor puntuación de la zona, ya que también conseguía sacar la bici de la colgada y le quedaba tiempo de sobra para pasar 2 sectores más, terminando con 50 puntos. Sáenz de Ormijana llegaba a la rampa, no conseguía llegar a colgar la bici y se caía de espaldas sin mayores consecuencias. Icardi cometía un grave error. Cuando superado el primer sector pasaba por encima de una cinta y sumaba solo 10 puntos. Hermans entraba bien en la zona 4, aguantando bien el equilibrio en el primer sector, mientras que se veía obligado a poner pedal en el suelo para superar el segundo, y como los riders de 20, el tercer sector se le resistía. Toni Guillén ponía pie para aguantar el equilibrio y superaba el segundo sector a rueda. En el tercer sector, Guillén hizo 4 intentos sin llegar, hasta que se caía y salía con 10 puntos como Hermans. Vayreda superaba sin dificultades los 2 primeros sectores e intentaba asegurar en el tercero, pero no aguantaba y se llevaba 20 puntos. Barón llegaba también al tercer sector e intentaba 2 veces picar, pero no llegaba y se le escapaba la rueda trasera. 20 puntos para el español. Julen Sáenz debía asegurar el primer paso, por tanto no sumaba y llegaba al tercer sector que, como los anteriores riders, tampoco conseguía pasarlo, ya que le resbalaba la rueda trasera y sumaba 10 puntos. Carti debía recuperar puntos para consolidar su liderazgo y llegaba al tercer sector haciendo una picada espectacular, convirtiéndose en el único rider capaz de superar este paso. Con gran velocidad lograba aún 2 sectores y acabar con 50 puntos. En la zona 5 el sector 2 había sido abierto después de comprobar que no había sido posible prácticamente para ningún rider de 20 pulgadas. Hermans empataba 20 puntos con Guillén, ninguno de los dos lograría llegar al cuarto sector. Vayreda también superaba los 2 primeros sectores y todavía tenía tiempo de seguir, consiguiendo 30 puntos hasta que agotaba el tiempo. Barón hacía una muy buena última zona, solo con un resbalón en el tercer sector, pero sin tiempo para sumar más de 30 puntos. Sáenz de Ormijana tenía que conseguir 30 puntos si quería hacerse con el cuarto puesto y volaba por encima de los obstáculos hasta que se le agotaba el tiempo, haciendo 50 puntos. Jack Carty terminaba la final con una demostración magistral, paseándose literalmente por la zona y consiguiendo los 60 puntos posibles. ¡Una barbaridad! Carty encabezaba la clasificación de 26 pulgadas y conseguía el liderato de la Copa del Mundo, como en las anteriores ediciones, seguido de Barón, Vayreda, Sáenz de Ormijana, Guillén y el francés Hermans en sexta posición. The semi-finals were really good. Yeah, I rode really well in the semi-finals. Just one little mistake, but yeah, straight into the final. Yeah, it were good. It was a bit more physical than normal, so it was more enjoyable to compete. Yeah, it were a good, really good level. That's how I managed to. I made a mistake in which section were it? No, section 3. I made a mistake, but it was lucky because the level was high. I could make the difference back. But when the level's low, it's finished. So yeah, I'm really happy with it. How can I complain? My goals this year is, well, from now on, is literally to just enjoy riding my bike more and more and more. I can't keep going on saying I want a goal. I want to be 11 times world champion. I want to be 12 times. I have to start doing this and just enjoying the moment. Yeah, I reckon I've got a good 10 years left, and then I'll be gone. Os dejamos con las mejores imágenes de la competición, protagonizada por estos ciclistas que son verdaderos acróbatas, atletas que combinan fuerza, equilibrio y concentración, y que hacen movimientos que parecen realmente imposibles. Y subían al podio de élite femenino Alba Riera, Vera Barón y Nina Reichenbach. Alejandro Montalvo, Borja Conejos y Charlie Rolls en élite masculino 20 pulgadas y Jack Carty, Dani Barón y Martí Vayreda en élite masculino 26 pulgadas. Hasta aquí esta primera prueba de la Copa del Mundo de Trial UCI 2023 con Carty, Montalvo y Riera como líderes. La próxima en Ploegg-l'Hermitage del 21 al 23 de julio. Esperamos que hayan disfrutado del evento y recordad, esto es ciclismo, esto es espectáculo, esto es trial.